has podido participar en estos últimos 2 años prácticamente en un proceso regulatorio, bueno, que se inició desde con conveniencia un poco del gobierno catalán, del Ayuntamiento de Barcelona, y que quedó un tanto descafeinado al final. ¿Puedes explicar un poco cómo fue el proceso y qué razones encuentras a que no fuera todo lo satisfactorio que hubierais querido? Y tanto. Mira, la verdad es que fue un pseudo proceso regulatorio y la verdad es que sí que nos ha enseñado mucho, pero fue un poco chasco, ¿no? Para decirlo coloquialmente. En Cataluña tenemos 2 federaciones, asociaciones canábicas, y juntas debemos representar a unas 60 asociaciones de las 400 que tenemos en Cataluña. Así que aquí, como sociedad civil organizada, ya tenemos un primer hándicap y algo que aprender o mejorar, digamos, para poder realmente incidir mejor en el gobierno. Pero sí que encontramos en el gobierno una buena situación de diálogo. No la intención de hacer una política con nosotros, sino que nos tenían en cuenta, que son cosas diferentes. Yo creo que ahora ya estamos más allá, estamos más preparados, más organizados y tenemos que hacer valer nuestros derechos y reclamar que la política pública nos tenga en cuenta y nos dé voz y capacidad de incidencia. Pero en ese momento, sencillamente, digamos que nos tenían en cuenta, ¿no? Recogieron nuestros códigos de buenas prácticas, un poco intentaron entender nuestra casuística y sí que tuvieron la voluntad de intentar regular. Pero al final, en la actividad parlamentaria, porque sí que estuvimos reunidos con todos los partidos, hubo también la intención por parte del Parlamento de intentar hacer una resolución que diera un poco el formato jurídico al proceso de regulación que se estaba viviendo en Cataluña, y finalmente por discrepancias políticas y por falta de competencias en muchos casos, que esto es un poco lo que nos frena, ¿no?, a las diferentes iniciativas que estamos teniendo en los territorios. Claro, al final llegas a un punto que sí que pueden hablar de la actividad que haces en la sede de la asociación, pero no pueden hablar de cultivo, no pueden hablar de transporte, con lo cual nos siguen dejando un poco con la inseguridad. Así que al final el Parlamento decidió sacar una resolución parlamentaria de recomendaciones a los ayuntamientos, es decir, para nosotros terrible, porque nos dejaba la ampara de lo que un ayuntamiento quisiera o no quisiera hacer con nosotros, pero en cambio tenía un punto positivo, del cual estamos sinceramente contentos y orgullosos, y era que por primera vez en nuestra historia el Parlamento de Cataluña reconocía no solamente la existencia de la asociación canábica, sino que además nos daba el papel de entidad de reducción de riesgos, de entidad social de autoabastecimiento de cannabis, con lo cual reconocía un poco nuestro día a día. Y esa es una herramienta que creo que nos va a dar muchos frutos en el futuro. Y si bien, como bien dices, a nivel técnico y a nivel de trabajo ha habido pues bidireccionalmente ha habido mucho entendimiento. ¿Qué ha faltado quizás? ¿Un poco de voluntad política o qué es lo que creéis? Totalmente, ha faltado voluntad política por parte del gobierno, pues creéis? Por contradicciones ideológicas al final, ¿no? Yo creo que con el Departamento de Salud había un buen entendimiento y creo que coincidíamos un poco con la necesidad de buscar la seguridad de la persona usuaria, que además eso proporcionaba una salud pública general mucho mejor, te permitía poder diseñar programas de reducción de riesgos mucho más dirigidos y acotados y realistas, y todo eso la verdad es que lo compartíamos mucho, pero luego tienes pues el Departamento de Interior, Justicia y demás que tiene otras mentalidades. Pero como te decía, lo importante es que sobre todo en el trámite parlamentario, tuvimos mucha conexión con diferentes opciones políticas, con lo cual sí que somos optimistas de cara a próximos gobiernos. Bueno, como bien comentas, tanto en Cataluña como en el País Vasco se han dado procesos parlamentarios muy participativos, pero parece que todo se acaba frenando, ¿no?, un poco por el gobierno central. ¿Cómo ves el ámbito nacional y qué perspectivas de cambio crees? Tanto lo que pasa en Cataluña como lo que está pasando en el País Vasco como en otros territorios del Estado es un juego de presiones necesario, es decir, no habrá nunca un cambio legislativo en el poder central sin justamente estos juegos de presiones que estamos generando, ¿no? El cambio tiene que ser global, pero para que sea un cambio global tiene que venir de la lucha local, con lo cual, como decía, aunque a veces te puede sonar un poco frustrante porque no terminas de conseguir todo lo que querrías, es mucho lo que estamos consiguiendo, porque sin la presión que estamos haciendo allí, sin entender y hacer entender a nuestra clase política catalana o vasca o de otros territorios que tienen ellos mismos una contradicción competencial,
seguramente no nos ayudarían luego a la hora de intentar hacer este cambio legislativo en Madrid, con lo cual para mí es una oportunidad absoluta. Estamos demostrando con el día a día que funcionamos bien, que somos una alternativa al mercado ilícito, que estamos dando garantías de seguridad en nuestros parques, en el acceso a menores, que estamos dando una respuesta al acompañamiento al consumo de las personas usuarias, que estamos haciendo programas de detección de daños. ¡Wow! Estamos haciendo una actividad que además está fuera también del ámbito canábico. Nosotros somos un movimiento transversal, es decir, el cannabis un poco ha sido nuestro germen de unión, pero todos tenemos muchas más etiquetas encima que el propio cannabis, ¿no? Con lo cual desde el cannabis estamos también incidiendo en la sociedad, trabajando con otros movimientos sociales y al final construyendo juntos un mundo mejor. Así que el Gobierno central esto no lo para. Habrá un cambio también allí seguro, sobre todo en la concepción de cómo diseñamos las políticas públicas. No pueden venir desde arriba, no estamos dispuestos a aceptar eso y el movimiento canábico estará reclamando una política participativa, pero sobre todo participada. No nos olvidemos del segundo palabrota, porque participada es que escuchan tu voz, pero sobre todo que la tienen en cuenta y que tu voz decide al final el camino que tenemos que seguir. Y la última ya, este cambio político que comentas, este cambio en esas políticas, en esa concepción de las políticas públicas, ¿cuándo crees? ¿Qué plazos manejáis que creéis que realmente se van a dar así y que va a haber cambios significativos? Pues, hombre, mi bola de cristal ahora mismo no está en uso, pero si todo va bien, esperamos que en las próximas generales la sociedad española quiera un cambio. Yo no me aventuro a decir de qué manera se va a dar ese cambio, pero es evidente que hay muchos movimientos que están reclamando hacer diferentes las cosas, tener mucho más empoderamiento de la sociedad civil, poder incidir mucho más y si eso se da y no tenemos otro gobierno del Partido Popular, yo sinceramente creo que en la próxima legislatura estamos dando, esto es una muestra, ExpoGrow es una grande muestra de que estamos dando que hablar, estamos haciendo pasos de gigantes y en la próxima legislatura tendrán que escucharnos.